Entonces, vamos a continuar ya en los últimos capítulos de Juan, terminando este Evangelio, el Evangelio según Juan. Y siempre es el deseo, bueno, el deseo de todos, ¿no? Que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a crecer cuando, como siempre, somos exhortados y animados, cuando profundicemos en la palabra, estudiemos y como hemos hecho mención algunas veces de este salmo, nuestro deleite esté en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ir al a Juan capítulo 18. Ya estamos terminando este capítulo. Juan 18 en este tiempo que tenemos, vamos a estudiar del 28 al 40. Obviamente no vamos a poder sacar todo lo que el pasaje tiene, pero bueno, oramos para que sea de bendición lo que podamos hacer. Nosotros tenemos que recordar que estamos a horas de que el Señor Jesucristo sea crucificado. ¿Se acuerdan? Algunos miércoles atrás, también Diego compartía que el Señor es tomado traicionado por Judas, tomado por los soldados y es llevado en primer lugar a compadecer ante la religión, a la casa del sumo sacerdote, para que él determinara la culpabilidad del Señor Jesucristo. Y por la mañana, como vamos a ver, es llevado a la casa o a la residencia de Pilato. Vamos a leer, dice Juan 18:28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros, no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese, dice el versículo 32, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando le hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Versículo 40 y último, entonces todos dieron a voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Hace un tiempo, bueno, los que son de acá seguramente saben bien la historia, pero bueno, yo me enteré de este hombre, Madaf, y Nelson Madaf, un hombre que fue acusado injustamente, creo en el 89, en 90, y fue acusado
cuando él tenía 19 años, de matar y esconder el cadáver de su novia, que en ese tiempo tenía 15 años. Y por 3 años estuvo, bueno, primero fue torturado, fue llevado a la cárcel, fue en la cárcel, siguió sufriendo porque no habían pruebas y era el principal sospechoso y el caso se tenía que cerrar o por lo menos llegar a una conclusión. Y dicen, yo después los leí para ver si lo que me decían era cierto, que sufrió maltrato y hasta enfermedades dentro de la cárcel, enfermedades que tiempo después lo llevaron a la muerte. Si no me equivoco, el año pasado murió este hombre y ahí yo me enteré de esta historia. Creo que en el 97 apareció su novia, que no me recuerdo si se había ido a Mendoza o a San Juan. San Juan. Bueno, se dan cuenta que ustedes saben más que yo. Y estaba viva y este hombre fue culpado injustamente. Y cuando yo leía y escuchaba en primer lugar esta historia, no lo podía creer y me daba esa sensación en primer lugar de lástima, injusticia, bronca, y es como un cúmulo de sensaciones donde cómo puede un hombre pasar todo lo que pasó por que fue acusado injustamente. Pero cuando nosotros miramos al hombre perfecto, y no estoy contra este hombre, contra Nelson Madaf, sino que cuando nosotros vemos al hombre más santo, perfecto que ha pisado en esta tierra y que es acusado falsamente, que es tratado como un malhechor, es lo que este pasaje nos muestra y es lo que vamos a ver. Dice un comentarista sobre los juicios que se llevaron a cabo con el Señor Jesucristo. Los juicios del Señor Jesucristo son los errores judiciales más atroces de la historia. En ellos el amigo de los pecadores enfrentó el odio de los pecadores. El juez de toda la tierra lo juzgaron simples jueces humanos. El exaltado Señor de la gloria, dice este comentarista, lo humillaron con burlas, escupitajos y golpes. Al santo y justo se le trató como a vil pecador, a quienes la verdad lo impugnaron mentirosos, malvados. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Y una vez más, que podamos encontrar nuestra delicia en la persona del Señor Jesucristo. El Rey, Jesús, el Rey, es juzgado por la hipocresía de la falsa religión y es juzgado también por la falsa paz de los hombres. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Jesús, el Rey del universo, santo, perfecto, es juzgado por la falsa religión de los hombres y por una falsa paz también de estos hombres. Miren cómo comienza, de hecho, el mismo versículo ya 28 nos muestra esto, que dice el versículo 28, que llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, la religión lo llevaron al pretorio, era de mañana, muy probable en el lapso de las 3 a las 6 de la mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estos hombres, limpios por fuera, contaminados por dentro. Y esa es la condición y ha sido nuestra condición en algún momento. Limpios tal vez por fuera, contaminados por dentro. Dice que ellos no quisieron entrar al pretorio, era la residencia del gobernador, en este caso Poncio Pilato, aunque la residencia permanente de de Pilato estaba en Cesarea. Cuando había una fiesta, no era frecuente que esto pasara. Cuando había una fiesta en Jerusalén, se juntaba mucha gente de los judíos y el Poncio Pilato, o el gobernador, mejor dicho, viajaba hacia Jerusalén para decir, todo bien, pero acá está la autoridad. ¿Sí? Pueden hacer lo que ustedes quieran,
pero acá está la autoridad. De hecho, no se sabe, pero es muy probable que el pretorio, este lugar de residencia, eh, sea en una parte del templo llamada, es una torre que había estaba el templo y en una esquina había una torre antoniana. Entonces, esto ya vamos a ver en esta noche. De alguna manera, este era el contexto, el clímax de este pasaje. Romanos con judíos, estaba todo bien, adoren al Dios que ustedes quieran, pero acá está la autoridad. Y ante esta autoridad el Señor va a compadecer. Pero sin entrar en detalle, este edificio, este lugar, la casa, podríamos decir, o donde se albergaba, era la residencia de un gentil. Qué tremendo, ¿no? Porque estos hombres, los religiosos, los fariseos, los hipócritas, esos que andaban por ahí, no se querían contaminar. Ellos se habían purificado, habían lavado para disfrutar de la Pascua y no querían contaminarse exteriormente al entrar a la casa de Poncio Pilato. Y pensamos, estos hombres iban a estar comiendo tal vez los panes sin levadura, panes que representan sin pecado, van a estar disfrutando tal vez un poco más adelante la Pascua, y sus conciencias no les iban a decir nada, que habían matado al hombre más santo, al mismo Dios hecho carne, y ellos iban a poder estar disfrutando. Eso es lo que hace la religión. Porque ya podemos tomar una enseñanza en este versículo. Ya podemos, si vamos a ir tal vez un poco más rápido, pero el gran problema del hombre, lo que necesita limpiar el hombre, es lo que está dentro, y el Señor Jesucristo ya lo enseñó. Podemos hacer muchas cosas, y no estoy hablando de una mugre o suciedad visible, sino que muchas veces estamos viendo que la gente busca limpiarse, y tal vez hoy sea tu condición, querido amigo, que buscas limpiarte, tal vez viniendo a este lugar, escuchando tu palabra, la palabra de Dios, escuchando las canciones, cantando lo que todos cantamos, y tal vez buscas una limpieza exteriormente. Pero el gran problema del hombre, vemos acá que el problema, ya lo dijo el Señor Jesucristo, es el corazón. Y es en el corazón donde está nuestra esencia. Y si hablamos, hablamos lo que tenemos en el corazón. Si vivimos, vivimos lo que tenemos dentro del corazón. Pero también esto nos enseña, y esto para cada uno de nosotros, hermanos, todavía que vivimos en esta carne, que somos propensos a caer en el legalismo. Somos propensos en caer en el legalismo. Muchas veces nos tenemos que repetir algo, ¿no? Esta frase es: no somos tan buenos como pensamos. No es tan solo, no somos tan buenos como demostramos, no, mucho más profundo. No somos tan buenos como pensamos. Y el legalismo, miren, me gusta esta frase. El legalismo es cuando consideramos reglas humanas y tradiciones hechas por el hombre como si fueran ley divina. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo pienso en el legalismo, eh, me viene a la mente la segunda frase hablando de las tradiciones. Y es verdad que nosotros vemos iglesias locales que tienen tradiciones y no está mal, pero cuando estas tradiciones van por sobre, como hemos leído, como si cuando se comparan con la ley de Dios, estamos en grandes y graves problemas. Aún denominaciones, ¿sí? Eh, muchas veces tenemos distintivos que lo ponemos a la altura de la ley de Dios y estamos en graves problemas. Ahora, creo que el problema más grande, por eso me gustaba esta frase, no tan solo está en las tradiciones, en las costumbres que podemos tener y que las hacemos divinas, eso está mal, pero el legalismo no es
solamente la vestimenta, no es solamente ciertas conductas. El legalismo es cuando yo pongo reglas que las comparo a la altura de la ley de Dios. Y una vez más, no somos tan buenos como pensamos. Somos propensos a poner todo lo que yo ponga como conducta de vida, y siempre se da para el prójimo, no es tanto para mí, sino para el prójimo. Vos tenés que hacer esto, vivir de esta manera. Cuando yo pongo cosas que están a la altura de la palabra de Dios, eso es legalismo. Entonces, una vez más, tendríamos que, y tenemos que pensar si muchas veces no caemos en este legalismo. Es muy probable que no cambiemos nuestra vestimenta, es muy probable que no usemos lo que usaban estos hombres vestidos hasta el piso y nos vamos actualizando en la medida en la cual podamos, pero el legalismo es una cosa, es un problema del corazón, ¿sí? Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Es verdad que somos regenerados y hemos sido regenerados, pero nuestra iniciativa es ocupar el lugar de Dios. Entonces, la falsa eh, religión se centra en la limpieza exterior y no tanto en la limpieza interior. No tan solo eso, sino también que la falsa religión, y cuando hablo de la falsa religión no estoy hablando solamente de la religión tal vez tradicional, muchas veces nosotros podemos convertirnos en falsa religión. La falsa religión distorsiona la verdad. Me llama mucho la atención acá el versículo 29. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los demás evangelistas no lo vamos a leer, añaden que lo llevaron atado al Señor Jesucristo, tremendo. Sí, él había puesto su vida, pero lo llevaron atado, iba atado. Y ellos responden a la acusación de Pilato, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Me llama la atención ahí la palabra malhechor, como también en el castellano está compuesta por dos palabritas y hace referencia a aquel, que lo tengo por acá anotado, que hace, por un lado es la palabra malo y por el otro lado es hacer, obviamente. Malhechor es alguien que hace lo malo. Pero lo particular es que en el contexto del Nuevo Testamento, esta palabra específicamente se usa no tanto para describir esto, hacer lo malo, sino para la persona que hace lo malo y compromete a la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, un homicida, cuando habla de, por ejemplo, Barrabás, usa esta palabra. Entonces lo que están mostrando estos hombres, están diciendo a Poncio Pilato, mira, si no fuera una amenaza para la sociedad, no te lo hubiéramos traído. Si no pensamos que él puede hacernos daño, ustedes se dan cuenta de quién están hablando, ¿no? Del Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que como Cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca, aquel que hizo todas las cosas, que dejó que lo prendieran con sus manos. Ellos están diciendo, si no fuera no sé, un principal sospechoso de alguien que puede hacer daño a la sociedad, no te lo hubiéramos traído, Pilato. Y ese es el resumen de lo que pasó. Porque dice que Pilato les dijo ahí, versículo 31 y 32, bueno, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Y ellos dicen explícitamente, a nosotros, versículo 31, no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jehová había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, te lo traemos, Pilato, porque nosotros ya lo juzgamos. ¿Y nuestro juicio qué es? ¿Que es digno de qué? De muerte. Lo único que pasa es que nosotros no podemos matarlo, porque si tuviéramos el poder para matarlo, ya lo hubiéramos hecho.
Según nuestro juicio, están diciendo estos religiosos, Él es digno de muerte. Dice, miren, eh, nosotros tenemos versículo 32, perdón, 31. Juzgadles según vuestra ley. Más adelante en el versículo 7 dice, los judíos le respondieron, 19:7, perdón, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según nuestra ley, Él es digno de muerte. ¿Por qué? Porque puede hacerle mal a los demás. Es muy probable que hayan mencionado algunos versículos de Deuteronomio, pero el versículo principal al cual se están refiriendo es a Levíticos 24:16. Lo podemos leer una partecita de ahí de la pantalla. Levítico 24:16. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Para ellos, que no reconocían que Cristo era Dios, era una blasfemia, era como una mala palabra. Con razón, se acuerda que cuando ellos lo escuchaban, dice que hacían ruido de la bronca con sus dientes, porque esto era como un puñal. Ellos no creían que Él fuera Dios. Acá hay un hombre que dice ser Dios. El gran problema que la religión desconocía que ese hombre era verdaderamente Dios. Estaban enfrente de la verdad, pero no conocieron la verdad. El Señor Jesucristo, mejor dicho, Juan ya lo dijo, en el mundo estaba, y es el tema de todo el evangelio que hemos estudiado. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No lo conoció. Estaban, qué terrible, ¿no? Frente a la verdad, frente al Dios vivo y verdadero, y no lo conocieron. Estaba con ellos, comió con ellos, creció con ellos y no lo conocieron. Podríamos decir, pero cuando iban a festejar la Pascua, se lavaban por fuera. Qué religión, ¿no? Que no conoce a su Dios. Una vergüenza. Porque las otras religiones, aun cuando son falsas, de alguna manera conocen a su Dios. Dios, como dice el Salmo, ¿no? Dioses que no pueden hablar, pero de alguna manera lo conocen. Estos hombres, los que tenían que conocerlos, no le conocieron. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice este maravilloso versículo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La religión descansa en los hombres. La religión descansa en los hombres. La salvación descansa en el hombre. La salvación descansa en el Señor. Él mismo dijo, la salvación es de Jehová. Ahora, nosotros no tenemos que preguntarnos cuán lejos estamos de estos hombres, porque cuando nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, de alguna manera nos comparamos con estos terribles hombres, ignorantes totales de la verdad, obviamente que podemos estar un poco distanciados. Lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es cuán cerca estamos de Cristo. Él es el único hombre, como bien dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dado los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otra salvación aparte del Señor Jesucristo y todos podemos decir amén, 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 pero si estamos convencidos de esto, tenemos que predicarlo. Muchas veces no diluimos el mensaje del Evangelio con un falso evangelio literal o específico, sino muchas veces tratamos de suavizar el Evangelio, no predicar con el Evangelio completo, y eso sería una mentira. ¿Sí? La gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuán cerca estamos de Cristo? Estos hombres, como hemos y estamos
aprendiendo, estaban muy lejos de Él. Es que, una vez más, la salvación descansa en un hombre, solamente en un hombre. Querido amigo, como decía recién, si en primer lugar determinamos que nuestro gran problema siempre ha sido nuestro corazón, pero la gran solución a este problema nunca ha sido la religión. La religión nos condena. Condenó al justo, ¿cómo no nos va a condenar a nosotros que somos injustos? El hombre, este hombre, el Señor Jesucristo, de Hechos 4:12, es el único que puede salvar. Miren, sigue esa mañana terrible. Y acá nosotros vamos a centrar el pasaje se centra en Jesús como rey condenado por su propia nación, condenado por los hombres, ya lo hemos visto, y condenado también por los gentiles, en este caso por Poncio Pilato, quien representaba a los gentiles. En el versículo 33, nosotros entendamos esto, que es como si esta conversación se ha dado en la entrada, ni los judíos han entrado a la casa de Pilato, Pilato sale como a la vereda, podríamos decir. Y a partir del versículo 33 vemos que se da una conversación con el Señor. Él lo llama al Señor Jesucristo. Dice que entonces, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Ahí estaba el Señor Jesucristo. Pilato tiene en mente, y ahora vamos a cambiar un poco nuestro enfoque, ya no son los religiosos, sino alguien que desconoce la religión. Pilato tiene en mente la acusación de los judíos. Yo se los leo ahí en Lucas 23:2. Juan no habla de esto. Les llevan la acusación, dice Lucas 23:2. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Nosotros sabemos que esto es totalmente mentira, diciendo que él mismo es el Cristo. Hasta ahora todo bien. Y acá viene el gran problema: un rey. Y nosotros vamos a ver cuando ya en el pasaje de, de Juan, que el gran tema es si Cristo es el rey o no es el rey. Pilato quiere averiguar eso. Pilato no le interesa si él dice ser un dios. De hecho, para Pilato estaba muy acostumbrado, tenía muchos dioses, y más si era el dios de los judíos, no le interesaba. Pero cuando la acusación de los judíos inteligentemente les dicen acá hay alguien que para nosotros tiene que ser acusado porque dice que es Dios, pero para vos también podríamos parafrasearlo, es importante porque dice que es rey. Y acá, una vez más, la conversación de los siguientes versículos gira alrededor de esto. Si el Señor Jesucristo era o no rey. Eso es lo que le interesaba saber a Poncio Pilato esa noche. Eso iba a modificar todo. ¿Sos o no sos rey? Nosotros tenemos que recordar, rápidamente lo digo, en los tiempos del Señor Jesucristo hubo un rey, no, un tetrarca, mejor dicho, que se llamaba Herodes el Grande. Él tuvo, lo voy a decir rápido, él tuvo 3 hijos, en lo cual dividió de alguna manera el reinado. No es reinado, pero la parte que mandaba, bueno, que reinaba, vamos a poner, ¿no? Uno era Herodes, el Herodes que reinaba sobre Galilea, uno de estos hijos. Un hijo que estaba, Filipo creo que se llamaba, el hijo, y estaba al noreste. Y después había uno de los hijos que reinaba en Jerusalén. Este tercer hijo reinó mal, reinó un desastre. Entonces los judíos, como estaban bajo el imperio de los romanos, fueron a los romanos y los terminaron sacando.
¿sí? Entonces Roma, para no complicarse, por así decirlo, la existencia, con palabras nuestras lo decimos, en vez de poner a alguien del pueblo, mandó un gobernador. Y en este caso, en los tiempos del Señor Jesucristo, era Poncio Pilato. De hecho, ustedes se acuerdan que cuando Pilato se entera que el Señor es de Galilea, y también se entera, o sabe, mejor dicho, que Herodes, que era de Galilea, había venido a Jerusalén a festejar la Pascua, que dice, bueno, llamemos a Herodes, arreglate la voz. Pero Herodes, ¿qué le dice? No, mirá, él es de Galilea, pero el problema y el juicio se llevó a cabo acá. Entonces tuvo que seguir Pilato. ¿Por qué digo eso? Porque a Pilato, entrando en la mente de Pilato, no le interesaba nada, como buen romano que era, no le interesaba la religión. De hecho, se dice que Pilato detestaba a los judíos, no los quería, y de hecho no quería estar acá, no quería estar gobernando. Pero él tenía dos encargos, tres encargos. Que no hubiera un rey que no fuera César, que hubiera paz, la conocida y famosa paz romana, y que a fin de mes, no a fin de mes digo, ¿no? Pero que la nación que se había controlado pagara el tributo, ¿sí? Cuando estaban esas tres cosas, el rey no molestaba, César no molestaba. Y Poncio Pilato era encargado de que esto se llevara a cabo. Imaginemos que, bueno, no vamos a ir por el tiempo, pero estaban los publicanos, ¿sí? Los publicanos eran seres detestables para los judíos, porque los publicanos no eran pobres empleados, sino que eran personas que tomaban un cierto territorio a concesión. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo, pecadores y publicanos. Entonces, Poncio Pilato, ¿por qué lo traigo lo traigo en esta noche? Tenía que de alguna manera darle paz a los romanos, perdón, paz a los judíos y quedar bien con el César. Si nosotros vamos a Juan, un poquito más adelante, en Juan 19:12, vamos a ver un poquito esto. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, ¿qué cosa? ¿No eres amigo de César? Todo el que se hace rey, a César se opone. Prácticamente, si vos soltás a Jesús, vas a tener un gran problema porque este se está haciendo rey y no sos amigo de César. Para un romano que le dijeran esto, o a un gobernante romano que le dijeran esto, era tremendo. Entonces, pensemos cómo estaría pensando Poncio Pilato esa noche. Quería quedar bien con su esposa. ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Su esposa le había dicho, no tengas nada que ver con la sangre de este hombre. Quería quedar bien con el César. No tenía que haber otro rey que no fuera el César. Y quería quedar bien con los judíos. Aun cuando no lo detestaba, ellos querían que los judíos estuvieran tranquilos. Y nosotros sabemos que los judíos eran bastante revoltosos. Todo eso para tener paz. Él estaba, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Él tenía que quedar bien con su esposa, tenía que quedar bien con el César, tenía que quedar bien con los judíos, que él quería paz. De hecho, él, según dice la historia, Josefo, que él quería hacer las cosas bien para escalar porque no le gustaba estar en Jerusalén. Y enfrente de él estaba alguien en que aun cuando lo desconocía, ¿qué decía Pilato de Jesús? No encuentro nada para juzgarlo. Y vemos como ahí dice el versículo 19 que todo el tiempo quería liberarlo. Y yo sé que ustedes tienen una norma, quieren que lo libere ahora, que para... No, 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 no. Y dice que nosotros vemos en los versículos, en el capítulo 19 que como que todo el tiempo quiere sacar al Señor Jesucristo porque Él no ve nada bueno. Y la gran pregunta que es, ¿qué es lo que va a elegir Pilato?
va a dejarse llevar por las cosas de este mundo, por la paz que puede ofrecer por este mundo. Ante el pedido de su esposa, él se lava las manos. De ahí viene, te lavaste las manos, ¿no? Ante el pedido de su esposa, él se lava las manos. Ante los judíos, él entrega a aquel que puede hacer lío, que dice ser Dios. Y ante el César, elimina a aquel rey que tal vez puede ser una amenaza. Nosotros vemos ahí que todo lo que nosotros podamos, y esto también es una buena enseñanza, todo lo que nosotros decidamos tiene un costo. Él quería quedar bien con su esposa, quería quedar bien con todos. Y él busca responderle, y nosotros ahora vamos a detenernos un poquito rápido en esto. Él le pregunta todo el tiempo, versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Más adelante, versículo 37, luego, ¿eres tú rey? Ahí lo hace de una forma burlona. ¿Sí? ¿Acaso eres rey? Podríamos parafrasear. Y el Señor, ante esta pregunta, Él le va a decir tres cosas. En primer lugar, para no ser una amenaza, nosotros sabemos que todo el tiempo los judíos querían hacerlo rey, pero a su manera. Él le dice, de esta manera no soy. Pero bien le dice, yo soy rey. Dice el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Mi reino, obviamente que está diciendo que Él es rey. Pero también está diciendo que no es su reino. Su reino dice que no es de este mundo. Ahí el versículo 36. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, no tan solo que nos dice que Él es rey, nos dice que no es su reino, y ahora el versículo 37 nos va a decir que es sí su reino. Dice, yo para esto he nacido, la segunda parte del versículo 37, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Acá está el rey. Y este es el gran reinado. Y gloria a Dios, que Él reina en nuestros corazones. Gloria a Dios que Él ha venido a reinar no como el mundo o los judíos quieren que reine. Él ha venido a reinar en aquellos que estábamos muertos. Dice que aquellos, versículo 37, oyen mi voz. Alguien que oye la voz de Dios es alguien que está vivo, pero no vivo físicamente, alguien vivo espiritualmente. Nadie que está muerto por sus delitos y pecados puede oír la voz de Dios porque está muerto. Pero aquellos en los cuales reina Dios, reina el Señor Jesucristo, están vivos. Ahora, este reinado, solamente voy a mencionarlo, seguramente al hermano que le toque el 19 va a poder extenderlo. Este reinado es espiritual, pero también confiamos en que un día este reinado va a ser físico. Un día Él literalmente va a venir y va a sentar sus pies en esa Jerusalén que un día lo condenó. Cristo reina en todos aquellos que somos hijos de Dios. Dice ahí, solamente hay varios pasajes, solamente quise tomar los de Juan, ahí en Juan 14, 27, ustedes se lo van a saber de memoria. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué dice? Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Me encanta, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Tenemos paz para con Dios, dice Pablo a los romanos. Hay una paz que no podíamos conseguir, una paz que el mundo no puede dar, una paz que
el mundo no puede ofrecer, aun cuando quedemos bien con el César, aun cuando quedemos bien con los judíos y aun cuando quedemos bien con Nuestra Señora, esa paz no se encuentra fuera de Dios, del Señor Jesucristo. Dicen, bueno, hay muchas fuentes, ¿no? Pero por ahí los cristianos nos gustan los finales felices y entonces algunos dicen que en su momento Poncio Pilato se convirtió, pero la realidad, o la verdad que las fuentes más confiables dicen que Pilato se suicidó. Me llamó la atención la razón por la cual se cree que lo hizo, es porque un día cambió su... Tiberio murió y la persona que vino, es decir, el que estaba por arriba de Poncio Pilato, no le cayó en gracia. ¿Sí? Dice la historia que no era una persona de su confianza, entonces Pilato, por lo que había trabajado, por lo que había vivido y por lo que había decidido, como en esa noche, como en esa mañana, se derrumbó. Y esa paz que le daba tomar esas decisiones se derrumbaron. Y dice la tradición que se quitó la vida. Digo, no sé si será cierto, pero de alguna manera representa la paz que puede dar todo menos el Señor Jesucristo. Y me llama la atención porque fue un momento, fue una decisión de un momento, fue la decisión de una mañana, en la cual Él tuvo delante de Él la verdad. Dice, con esto termino, versículo 38. Le dijo Pilato, que es la verdad. Juan dice que después de preguntarle esto, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Una vez más el rey. Entonces todos le dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Qué terrible, ¿no? Y Barrabás era ladrón. Yo se los voy a leer. Lucas nos añade un poco, no tan solo que era ladrón, dice Lucas 23, 19, 18 y 19, ustedes lo pueden leer de la pantalla, no lo busquen, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, por ser una persona que sí hacía malas cosas, y por un homicidio. Y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Dice, estoy leyendo, perdón, 23, 25. Y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ella. Termino con esto. En el peor juicio, cuando pensaba esto, ¿no? Y de ustedes después lo pueden hacer, uno no solo lee esto, sino que va leyendo por ahí los pasajes paralelos en los otros evangelistas y, bueno, obviamente leía el 19. La segunda vez que sale eh, Poncio Pilato, no sale solo, en el versículo 3 y 4 creo, del capítulo 19 sale con el Señor Jesucristo. Y sale con el Señor Jesucristo ya desfigurado. Entre la primera salida de Pilato a la vereda, podríamos decir, y charla con los judíos, y vuelve a entrar, y cuando vuelve a salir, en ese tiempo, entre la primera y la segunda salida, el Señor Jesucristo ha sido azotado, ha sido burlado, lo han escupido, se han burlado de él, se acuerdan, salve rey de los judíos, le han puesto en forma de burla un trapo como una manta, le han puesto le han dado
un juguete y lo sacan afuera, y ahí es cuando los judíos le dicen que no lo quieren. Digo, qué terrible, ¿no? Porque el peor juicio de la historia, hablando de juicios, ese día soltó un malhechor. Al santo lo crucificaron y al que realmente tenía que pagar por sus actos, lo dejaron libre. Y de alguna manera uno se va metiendo, y esto de verdad que lo pensaba ya esta tarde, y uno se va metiendo y le da lo que comentábamos al principio, ¿no? Qué indignación, cómo iban a ser estos hombres. Y uno empieza, ¿no?, como a batallar, sabe que es designio o el plan, como bien dice Hechos, el plan de Dios, pero ¿cómo iban a hacer esto con Jesús? ¿Cómo iban en este juicio que se llevó a cabo, iban a dejar libre al malhechor? Pero después pensaba, y pensemos cada uno de nosotros, en este mismo juicio, pero no el de los hombres, sino el divino, se dejó libre al pecador. Y el pecador no estoy hablando de Barrabás, estoy hablando de cada uno puede decir yo. Yo soy el pecador que dejaron libre en este juicio. Yo soy el pecador que merecía morir, ¿sí?, que tal vez no maté a nadie, pero sí merecía la condenación eterna y me dejaron libre. Me dejaron libre porque Él cargó en la cruz con mis pecados. Y cuando lo miramos de esta manera, uno dice, bueno, sí es verdad, estos hombres, pero somos así. Es la hipocresía en su máxima expresión. Pero nuestro corazón es así. Gloria a Dios que Él vino, como escuchábamos en la apertura, Él vino a nuestro encuentro. Él que nos eligió en la eternidad, llevó a cabo esa salvación, acercándose a nosotros, como un cordero sin mancha. Que el Señor nos bendiga.